Mira, Dios busca la manera de manifestarse de alguna forma desde nuestra concepción humana para que lo podamos ver y escuchar, porque a veces estamos muy negados. En la semana antes de mi diagnóstico yo estaba durmiendo y yo escuché la voz de mi mamá, que me llamó por mi nombre, Lidia. Luego, cuando voy a la iglesia, tiempo después, voy a hacer como un paréntesis, tiempo después he escuchado muchas veces, Dios te llama por tu nombre. Hay gente que le cambia el nombre a él, hay gente que se sueña con él o lo ve o lo siente y dice, pero es que me dijeron Salomé y yo me llamo Juana. Bueno, Y y muchísimas veces, perdón, Lili, en la Biblia nosotros vemos cómo el Señor, por ejemplo, el apóstol a Pablo, los era discípulos le Saulo, cambió y le le cambió cambió el el nombre. nombre. Saulo Exacto. de Tarso se convirtió en Pablo y así muchísimos más. Le Exacto. cambia el nombre. Entonces, cuando yo empecé a tener este conocimiento que no tenía antes, dije, pero espérate, que ese día, esa noche que yo me desperté, que me llamaron por mi nombre, era la voz de mi mamá y no había nadie, mi hijo estaba al lado de mí, eso fue Dios. Y fue justamente una semana antes. Luego, el día que me hacían la cirugía, me hicieron una doble mastectomía. Yo tenía metástasis. Era mi primera cirugía, sí. Fuera de la cirugía para el nacimiento de mi hijo, en ese momento yo estaba pensando en mi hijo. Este era el momento donde yo estaba pensando en mí. O sea, en mí. Y yo tenía mucho miedo. Pero yo usaba una frase durante cada uno de los procesos de combatir el cáncer. Era, yo soy la sanación de mi linaje y la libertad de mi descendencia. Eso fue algo que me llegó en la cabeza. En mi familia siempre ha habido cáncer por cada generación. Y yo dije, hasta mí se acabó el Aquí se cáncer, corta. aquí se corta. Yo soy la sanación de mi linaje y la libertad Ta. de mi descendencia. Mi descendencia, a partir de mí, nadie más tendrá que hacer en mi familia. Y Wow, yo, eso fue algo que me llegó. eso fue algo puesto por Dios en tu Sí, corazón. porque cuando me dieron el diagnóstico, yo llegué a mi casa y yo sentía que el cuerpo me pesaba. Y yo no quería que mi hijo me viera y yo entré a mi habitación, cerré con seguro y cuando iba a mi walk-in closet, donde está el closet, me caí entre mi habitación y el walk-in closet. Y yo empecé a llorar y a decirle, a preguntarle, ¿para qué? ¿Para aquello? ¿Para qué esto? ¿Para qué esto? Y de repente yo sentí una luz que me envolvió y entonces yo cambio la conversación y entonces le digo al cáncer, te metiste con la persona incorrecta. Yo soy un ser de luz y la luz no admite oscuridad. Y ahí fue que me sale, yo soy la sanación de mi linaje y la libertad de mi descendencia. Qué frase tan Entonces, poderosa. esa era la frase que yo, cada intervención, quimioterapia, siempre. Además que en la quimio también me pasó algo, fue una respuesta de él también. Pero en la cirugía, yo estuve lo que mi mente terrenal entiende como mi madre. O sea, yo estuve con mi mamá. Yo estuve en un lugar lleno de luz, con paz. Yo no quería volver. De hecho, mi, mi anestesióloga y yo nos hicimos muy amigas. O sea, como que conectamos. Y ella tenía rato tratándome de despertar y no podía despertarme. Oh, Y wow. entonces, como ella sí conocía a mi hijo, le decía, pues, que cada cirugía te despiertan para ver que tú reaccionas. Cuando no son cirugía, tú sabes, para ponerte en sala de recuperación. Y cuando él me dice, Lidia, tu hijo te necesita, y fue que yo, me levanté. Volviste en sí. Y ella se puso a llorar y me dijo, tú me asustaste, porque tú no estabas despertando. Tienes signo vital y tú no me estabas respondiendo. Y yo te juro que yo estaba con mi mamá, yo no quería irme. Y yo dije, es que hay algo más allá. Y eso es de Dios. Y eso que yo veía a mi mamá era Dios. Lo que pasa es que él usó una forma Cercana. exactamente, con la que yo me sintiera segura. Entonces, yo no le tengo miedo a la muerte. Pero yo quiero hacer tantas cosas. Entonces, lo que yo le pedí a Dios fue el tiempo para yo hacer lo que Él puso en mi corazón. Y Muy eso es bien. inspirar. Entonces, yo quiero contar mi historia, yo me dedico a esto, yo cuento mi historia, yo no le tengo vergüenza a mi historia, porque es que Él quiere que yo la cuente, porque Él no iba a permitir que nada de esto pasara. Emma, Él no me hubiese sanado de la manera que me sanó, ni me hubiese hablado de la manera que me habló, Si si no no era para que fuera, para que yo siguiera hablando de así Él. mismo. ¿Entiendes? Entonces, ese fue mi acuerdo. Yo le dije, bueno, loco, oye lo que vamos a hacer. Si me voy a morir de esto, dámelo todo lo que quiero, que tú sabes todo lo que quiero. Emma, tú sabes que quiero ese varón que me quiera, que me ame y que me cuide. Tú me lo das ahora, rápido, porque es de esto que me voy a morir. Si no es de esto que me voy a morir,
Entonces dame las herramientas para poder propagar esto que tú has hecho en mí. Entonces, por eso inspiración, porque yo quiero que la gente me vea y se inspire y se dé cuenta que existe algo más grande que nosotros, número uno. Número dos, que todo va a pasar. Mira, todo va a pasar. Hasta la gripe pasa. Todo. El Todo COVID pasa. pasó. El COVID pasó. A alguna gente le pasó por al lado, otra gente lo tocó. El COVID pasó. Todas las cosas pasan. Todo Eso es pasa. muy importante lo que tú mencionas, Lili, la verdad, de usar tu testimonio y de los procesos por lo cual Dios ha permitido que tú atravieses, pero para que no sea algo guardado y ni que esté tampoco en un baúl de los recuerdos, sino Claro. que, como tú dices, no me avergüenzo de compartir mi historia, de lo que tú has experimentado directamente con Dios, un Dios real, un Dios vivo, que nos ama, que perdona, que restaura y que da, mm, más allá de un sentido de un propósito, Él realmente te da esa visión y perspectiva de eternidad, porque es lo que tú me estás diciendo. Tú me estás diciendo eso, de que tú tienes esa perspectiva, pero aquí en la tierra, mientras esté, Claro. quieres cumplir con un Claro. propósito. Y parte de esa inspiración y esos procesos que tú has atravesado, pues también entiendo que te han, obviamente, acercado más a Sí, Dios. totalmente. Y con esta historia de vida, con lo que tú has, de alguna manera, sí, has sido procesada, también le sirves de inspiración a otras mujeres Claro. y hombres también que atraviesan por situaciones difíciles, pero que hay esperanza. Claro. Dios, hay un libro muy bueno que se llama Conversation with God. Es un libro un poco irreverente. Es bueno leerlo. Por irreverente, porque el autor muestra en ese primer libro ese humano rebelde que tenemos todos, ¿ok? Y luego son varios libros y en la medida que el libro va avanzando, tú lo vas sintiendo un poquito más conectado. Al principio es el rebelde y el rebelde le dice un día en el libro, como una conversación, tú lo vas a ver como un diálogo, él le dice en el libro a Dios, no, ¿por qué tú permites esto? Porque la hambruna, porque y Dios le dice, yo. Entonces tú me estás diciendo a mí que yo soy un titiritero, que yo estoy aquí jugando con ustedes y riéndome de ustedes. ¡Wow! Pero yo te quiero hacer una pregunta. Hay un libro que lo escribieron ustedes, di que porque yo se lo dicté. Así mismo se ve el libro, es genial. Se llama la Biblia, sí. Y la Biblia dice que ustedes dijeron que yo le dije, que yo los hice. Hay imagen y semejanza mía. Sí, claro. Te voy a hacer una pregunta. ¿La locomotora apareció de la nada un día? No. ¿Quién la creó? El hombre. Y empieza como a ponerle ejemplos. Y al final dice, todo lo que has creado, lo has creado desde el poder que yo te di Así para mismo, crear. así mismo. Eso cuando leo esto en el libro, yo dije, wow, pero espérate. Si él me da un poquito de él, si yo de él tengo algo, cuando yo le hablo, se potencializa eso que yo tengo de él, pues yo puedo sanar también, yo puedo crear cosas malas también, puedo crear cosas buenas también. La pregunta es qué yo voy a hacer con lo que me está pasando. Entonces ahí viene una responsabilidad que tenemos que tener todos, Karina. Oigan, yo oro, yo doy rodillas, eso no ha evitado que a mí me pasen cosas. Ahora, lo que hace la diferencia es lo que yo hago con eso que me está pasando. Eso es lo que a mí me ha diferenciado. Cuando la gente me pregunta cómo tú lo haces, es que a mí no me gusta sufrir porque es que Dios te hizo para experimentar el amor. Vienes a la tierra para experimentar el amor, dar, recibir y dar. Es eso y más nada. A eso fue que usted vino. La forma en la que usted experimenta el amor es lo que yo personalmente llamo propósito. Es la forma en la que yo experimento el amor. ¿Qué yo voy a hacer con el amor que Dios me dio, que me sacó de todo esto, que me tiene aquí hablando contigo? ¿Qué yo voy a hacer con ese amor? ¿Cómo yo lo voy a dar? Sí, ¿Entiendes? así es. Entonces, ese es mi propósito. Hay gente que lo da, hay personas, pacientes oncológicos, que yo los entiendo. Hablar de esto no es fácil, pero tienen otra manera de vivir el propósito. Y esa enfermedad les trae algo. Yo creo que la verdadera sanación no es la sanación física. A veces pedimos, y esto te lo quiero dejar dicho a ti,
que no estás viendo. A veces pedimos la sanación de nuestros seres queridos desde el egoísmo, desde tenerlos aquí al ladito. Y se nos olvida que hay una sanación espiritual, que es la verdadera sanación. Entonces, a mí no solo me sanó lo físico, a mí me sanó el espíritu, el alma, el deseo. Entonces, esa es la verdadera sanación. Por eso va a haber gente que se va a morir, aunque tú le ores. ¿Por qué? Porque su sanación no es física, su sanación es espiritual. Y hay gente que se pasa meses en un lecho de muerte. Y tú dices, pero Dios mío, sánalo. No, ora para que sane su alma. Sí, eso eso es tan importante lo que tú estás diciendo, Lili, porque ciertamente el Señor lo que quiere es primero que lo conozcamos a Él, Claro. que sepamos quién es Él. Y entendiendo un poquito lo que tú hablabas de ese diálogo en el libro, de ese hombre rebelde, sí, todos estamos de alguna manera muy identificados con ese hombre rebelde porque la palabra sí lo dice en el capítulo 5 de Romanos, de que todos hemos fallado, que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios porque todos hemos pecado. Y en nosotros hay un estado de rebeldía. Aún la persona más buena que ama y que quiere buscar de Dios, hay algo de rebeldía en nosotros. Y si no reconocemos eso y aceptamos eso y que necesitamos de Dios para que ese estado de rebeldía vaya cambiando, vaya conociendo más a Dios, se vaya sumergiendo en su presencia, en ese propósito, siendo procesado y entendiendo de que Dios en su inmensa misericordia y amor trajo a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra para precisamente darnos el mayor regalo de salvación y de sanidad. Claro. Y cuando hablamos de ese tipo de sanidad espiritual, esa sanidad del alma, lo que el Señor quiere de alguna manera que todos sus hijos experimentemos y podamos estar verdaderamente conectados con Él. Eso es muy importante lo que tú dices, porque sí, aún en la Biblia vemos muchísimos milagros y el Señor sanó, levantó de los muertos, quitó enfermedades gente que sufría por muchísimo tiempo. Y hubo una diferencia en ellos y era el elemento fe. Claro. Aquellos que habían sido levantados también y aquellos que fueron sanados. Y los que estaban dispuestos a sanar también, porque quizás no lo dice de esa manera, o por lo menos yo así lo veo. Cuando veo la historia de la mujer que tenía un sangrado de años y años y no paraba eso, como ella buscaba esa sanidad a través de ese amor a Dios, esa fe a Dios. Entonces, Él le dice que ya tú estás sana, o sea, no. Pero que ella está sana porque ella vino hasta aquí. O sea, no fue que la trajeron, no, ella vino, ella hizo, ella buscó, ella con un chin de mí ya. Así o sea, es. Yo lo hablo como en un lenguaje llano. Pero eso es, o sea, así yo lo vi, yo dije, pero es que ella ya estaba sana porque ella ya tenía su alma y su espíritu. Estaba sano, era su cuerpo, producto de muchísimas cosas, incluso del entorno. A veces te enferma, es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Hablarlo, decirlo de otra manera no tiene sentido. Es una realidad. A veces tu entorno te enferma. Entonces, hay ejemplos que llegaron por una vía, o sea, sanó a una niña porque los padres lo buscaron. Pero hay personas que llegaron a los pies de Él, Así conscientes de eso. Conscientes de su poder para sanarlos.